Muy buenas a todos. Hoy vamos a responder a una consulta que me llegó hace unos días a través de las redes sociales. Esta persona realiza entrenamiento de levantamiento olímpico de fuerza de CrossFit y preguntaba si las sentadillas profundas están indicadas o contraindicadas en el entrenamiento y se podía continuar entrenando. Y lo que yo hice fue contestarle que en realidad ningún ejercicio está indicado o contraindicado para una patología. El problema de cada patología de cada persona va a ser la mecánica de movimiento que hizo que se desarrollara esa lesión. En el caso de las condropatías o las lesiones condrales, o sea de cartílago, tenemos que tener en cuenta que el cartílago está hecho para soportar cargas, amortiguar cargas y distribuir cargas a nivel de toda la articulación. Y si nosotros tenemos una lesión condral en un lugar específico, eso nos va a estar hablando de un exceso de presión y fricción que se está produciendo en la zona. Por lo general, en la articulación de la rodilla, que era la articulación sobre la cual consultaba esta persona, vamos a tener que una zona de la rodilla carga más peso que las demás. Y esta zona va a ser la zona del menisco interno. Si vemos en un corte transversal de la rodilla, la zona de los platillos tibiales, que tendríamos dos, estarían divididos en uno externo y otro interno. Y el menisco del lado interno, o sea del platillo tibial interno, va a soportar mayor cantidad de carga que el platillo tibial externo. Por lo general podemos decir que un 60-40% del peso está soportado, el 60%, en el platillo tibial interno. Y esta es una de las causas por las cuales a lo largo del crecimiento, del desarrollo de un ser humano desde que nace hasta que termina su formación, este menisco tiene una forma diferente al externo. El menisco interno, por lo general, y como dibujé acá, tiene un porcentaje, vamos a sacarle un poquito más, tiene un porcentaje menos de cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo del menisco va a dibujar una forma de C. O sea que no toda la zona de los cóndilos, ¿sí? En una vista frontal sería esta zona de arriba, no toda la zona de los cóndilos va a estar apoyada en una parte del menisco, sino que el menisco interno va a tener forma de C y el cóndilo interno, ¿sí? Proveniente de este hueso del fémur, el cóndilo interno va a apoyar gran parte de su peso en el menisco, pero sí una parte se va a apoyar en la zona del platillo tibial. Tanto el platillo tibial como el menisco tienen cartílago. La articulación tiene suficiente cartílago para recibir las cargas, pero naturalmente, al ser esta una zona que está hecha para recibir mayor cantidad de cargas y que está mayor cantidad en tiempo de contacto y que sufre un poco más las rotaciones que hace la rodilla, las rotaciones que naturalmente hace, esta va a ser una zona que se va a tender a lesionar fácilmente. De la misma forma, relacionada con esto, vamos a tener la contraparte. El menisco externo tiene forma de O y entonces el platillo tibial que está por debajo no va a recibir tanta carga del cóndilo femoral externo. Entonces, en el desarrollo, el cóndilo femoral interno es más grande, hace mayor presión sobre la zona articular. Este menisco se desarrolla con una forma de C y el menisco interno se desarrolla con una forma de O. Las cargas van a ser aproximadamente 60-40% y por lo general el menisco interno ante las presiones es el que más fácil se va a lesionar o desgastar. De la misma manera, el cóndilo interno es el que más fácil puede presentar inflamaciones o lesiones en su cartílago. Ahora, esto es a nivel de la función entre el fémur y la tibia. La rodilla tiene una tercera zona de articulación donde la rótula, en una vista de la parte posterior del cuerpo de la rótula, ¿sí? La rótula va a tener una zona más prominente en el centro, que es justamente la que encaja en esta zona del cóndilo femoral por donde corre, ¿sí? Es como una polea. Y justamente la rótula va a tener también cartílago en su parte posterior
Y cuando suceden estas lesiones condrales, por lo general que dijimos se dan primero en la zona del cóndilo interno de la rodilla o en el meñisco interno, naturalmente el cuerpo va a percibir esta lesión y va a producir un pequeño ajuste para sacar presión a esa zona. Muchas veces asociado previamente a una mecánica y otras veces asociado directamente a la producción de la lesión. O sea, una mecánica alterada o una lesión que se produce por excesos de cargas, un déficit de movimientos, una mala biomecánica en algún ejercicio específico, me va a producir o una lesión que me va a traer un ajuste en otra zona, o me va a producir un ajuste en otra zona que me va a traer una lesión. Eso es para discutir más en detalle en cada caso de cada persona. Pero siendo que tomamos en cuenta como que lo primero que se lesiona o se irrita es el cóndilo, la zona del cóndilo interno o del platillo tibial y menisco interno, tenemos que entender que a nivel de la rodilla se va a producir otro ajuste y por lo general la rodilla que nosotros observamos va a tener un desplazamiento lateral externo de la rótula. Entonces vamos a tener una rodilla con una vista frontal donde la rótula, en lugar de estar alineada en el centro, va a estar levemente desplazada hacia la derecha. ¿Y eso que me va a traer? Posiblemente el desarrollo de una irritación o un principio con evolución de una lesión condral en esta zona del cartílago externo de la rótula. Por lo general esto suele suceder en las rodillas que tienen una alineación en valgo, o sea, donde el eje de la rodilla cae hacia adentro. Son típicamente las personas que se paran con las rodillas en dirección hacia adentro. Tenemos entonces en estos casos, si hacemos un corte transversal, la lesión del meñisco interno y la fricción de la porción externa del cartílago de la rótula. Y esto va a traer entonces un síndrome doloroso generalizado en la rodilla que puede tener inflamación, puede tener un poco de derrame, puede a veces incapacitar a la persona según el estado en que se encuentra y su edad y el uso que le dé a la articulación, puede incapacitarlo para la actividad física o para las actividades de la vida diaria, o sea, levantarse y caminar, porque estas lesiones pueden llegar a ser muy dolorosas. Esto por parte de las lesiones condrales. Ahora, entendiendo que este es el panorama de una lesión condral y que la articulación va a estar recibiendo mayor cantidad de cargas por su mecánica, en algunas zonas que están preparadas para recibir mayor cantidad de carga, pero no tan excesivamente, nosotros podemos hacer hincapié en pensar cómo debería realizarse un ejercicio. Una persona que realiza una sentadilla profunda y que tiene un límite elástico en el cual se siente cómodo para moverse, no va a tener un exceso de presión dentro de la articulación. Pero una persona que tiene una lesión y no tiene un movimiento articular elástico y no puede recibir las cargas amortiguando en la fase profunda, va a generar mucha más presión en estas zonas que ya están lesionadas. Entonces, antes de preguntarnos si está indicado el ejercicio sentadilla profunda o no en una lesión, tenemos que ver en qué condiciones está la persona de realizar ese ejercicio. Y limitar el uso del ejercicio o eliminarlo, sobre todo si la persona realiza el ejercicio y tiene aumento de los síntomas. Ahora, tengan en cuenta que el aumento de los síntomas con un ejercicio puede tener que ver con el porcentaje de carga que nosotros utilizamos. Por ejemplo, yo puedo darle a una persona una sentadilla sin carga, o sea, peso del cuerpo sería 30% o menos de la carga RM, o sea, la repetición máxima que está acostumbrado a utilizar, y la persona puede no percibir dolor. Y hay personas, por ejemplo, la mayoría de las personas que te dicen, cuando voy por encima del 70% de mi RM, me empieza a aparecer el dolor en la rodilla. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un marcador muy importante. Quiere decir que en ese ejercicio de sentadilla, puede variar entre la sentadilla frontal, posterior y overhead, o los despegues. En ese ejercicio de sentadilla, en el rango de movimiento que la persona tiene, el 70%, o ya acercándonos al 70%, va a ser una cantidad de carga que va a dar demasiada presión sobre la articulación
va a producir demasiada tensión en los tejidos que sostienen y que permiten el movimiento de esa articulación. Y entonces este va a ser un porcentaje del cual yo me tengo que mantener alejado. Porque en sí, si por debajo el ejercicio no da síntomas, podría ser en realidad una buena forma de acondicionar nuevamente a la persona. O sea, el ejercicio sin cargas o con cargas por debajo del 70%. Yo les diría que usen una franja más bien amplia, ¿sí? Fíjense, 30%, 70%. Les diría que usen una franja más bien amplia para sí entrenar el movimiento, sí entrenar la activación muscular, pero no llegar a una intensidad que traiga síntomas a la persona. Por otro lado, si la persona no está en condiciones ni siquiera de realizar con un 30% o menos las sentadillas, podemos intuir que ya la articulación está recibiendo o está cursando un nivel de lesión que es inhabilitante para el movimiento. Ya me está hablando de una lesión tal vez importante a nivel de la lesión en el tejido o de la reacción del cuerpo, porque a veces el cuerpo reacciona de manera exagerada ante una lesión. Pero bueno, es lo que hace el cuerpo para mantener a los tejidos sanos. Nos tiene que avisar de alguna forma y esto es el dolor y la incapacidad funcional. Entonces, si la persona tiene imposibilidad para realizar el ejercicio, obviamente que el ejercicio está contraindicado. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tener que utilizar herramientas más simples como la movilidad articular de forma específica en cada articulación, las posiciones sin carga para elongar algunas musculaturas que van a estar involucradas en la articulación de la rodilla y en sus funciones, y tal vez algún trabajo totalmente externo a la lesión, como puede ser la mejora de la estabilidad de la zona media y el control motor de la pelvis, para que esta rodilla mejore inespecíficamente el control motor. Porque si yo mejoro la propiocepción y la posición de la pelvis y el control de la pelvis, la rodilla y todo ese miembro inferior va a tener una mejor posibilidad de movimientos. Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video.